En una época perdida entre glaciaciones y vastas llanuras sin nombre, hace aproximadamente 50.000 años, un individuo distinto y próximo a la vez se desplazaba por los valles que hoy forman parte del norte de Irak. Shanidar I, conocido por algunos como Nandi, vivió en un mundo donde la supervivencia era una tarea diaria y la compasión una posible sorpresa. Lo que la ciencia actual ha logrado extraer de sus restos es más que polvo ancestral. Son huellas de infancia, señales de una dieta adaptada, evidencias de heridas profundas y de vínculos sociales difíciles de imaginar en silencio. Bajo la mirada paciente del tiempo, su cuerpo se convirtió en archivo, y su existencia, aunque callada, aún susurra secretos sobre una humanidad que ya no camina. Pero no ha sido olvidada. Esta es la vida y también el ocaso de un Neandertal. En todas las especies de grandes simios, incluidos los humanos y nuestros parientes más cercanos, la infancia representa una etapa de descubrimiento y aprendizaje, pero también de fragilidad. Para los neandertales, esta fase vital no fue diferente, aunque muchos de los detalles de sus primeros años se han desvanecido en el silencio de los milenios. Algunos vestigios conservan huellas elocuentes de una niñez difícil. Durante el Pleistoceno, una era marcada por climas más fríos que los actuales. Los neandertales vivían como grupos nómadas, recolectores y cazadores, enfrentando un entorno donde el alimento, el calor y la seguridad no eran certezas, sino búsquedas constantes. En un niño neandertal, hallado en el oeste de Francia, las líneas de estrés en el esmalte dental hablan de momentos de profundo desgaste físico, episodios que pudieron estar ligados a enfermedades o carencias nutricionales, quizá en el crudo transcurso de un invierno particularmente severo. Sin embargo, este individuo, en su adversidad, conoció más fortuna que otros. En Mullingersee se descubrieron los restos de al menos 6 neandertales, 2 adultos, 2 adolescentes y 2 niños. Sus huesos, que datan de hace unos 100.000 años, yacen fragmentados, seccionados, desmembrados, con claras evidencias de procesamiento antrópico. Cada pieza ósea fue hallada contra la pared oriental de la cueva, mezclada con restos de fauna, completamente desarticulada. El patrón observado sugiere con fuerza la práctica del canibalismo, y todo indica que los cuerpos fueron tratados en un mismo episodio de violencia organizada. Sea cual sea la causa, hambre extrema, ritual, conflicto, este evento dejó una marca imborrable en el registro arqueológico de una especie que, pese a su cercanía con nosotros, también conoció la dureza más implacable del destino. En la vasta e irregular cartografía del comportamiento humano ancestral, hay prácticas que se asoman como sombras, difíciles de medir, aún más de juzgar. Entre los neandertales, el canibalismo no parece haber sido una constante cotidiana, sino más bien una posibilidad ocasional, nacida del desespero extremo o de circunstancias que hoy apenas podemos entrever. En momentos de escasez absoluta, cuando los grandes herbívoros desaparecían de los valles y el hambre se alzaba como única certeza, no se puede descartar que incluso individuos como Nandi hayan tenido que recurrir a medidas extremas para sobrevivir. Pero la vida entre los neandertales no fue solo privación y crudeza. Hace unos 80.000 años, en lo que hoy son las playas de Normandía, un grupo familiar habitó entre las dunas, dejando tras de sí herramientas, fragmentos óseos y algo aún más frágil y conmovedor, huellas minúsculas. De las 257 impresiones descubiertas en ese suelo antiguo, la mayoría pertenecían a niños y jóvenes. Uno de ellos, con apenas 2 años de edad, aquellos rastros sobre la arena, protegidos por milenios de viento y tiempo, dan testimonio mudo de una escena cotidiana. En un entorno azotado por el clima, quizá los más pequeños se agachaban a recoger conchas junto al mar.
Tal vez sus hermanos mayores les urgían a no quedarse atrás. Quizá aquel infante de 2 años caminaba con cautela, sujetando la mano de su madre mientras el terreno se deslizaba bajo sus pies. Incluso se ha documentado la presencia de un cánido salvaje, quizás un lobo, siguiendo los pasos de la familia. Estos indicios, aunque mínimos, son extraordinarios por su capacidad de evocación, vestigios de ternura en medio de la lucha diaria para alguien como Nandi. Crecer significaba también adentrarse en un aprendizaje constante, aprender a tallar la piedra con precisión, transformar el sílex en herramientas afiladas, dominar la técnica de descarnar animales y cocinarlos sobre el fuego eran saberes esenciales para la subsistencia. Aunque rara vez quedan pruebas materiales de estos aprendizajes infantiles, algunos indicios han emergido. En la cueva de Cueva Negra, al sureste de la península ibérica, se hallaron 244 restos de aves, principalmente palomas y chovas, datados en el Pleistoceno. Muchos de estos huesos presentaban señales claras de corte y quemado, y entre ellos, algunas incisiones pequeñas, imprecisas, que bien podrían haber sido obra de manos infantiles. Tal vez pequeños dedos neandertales practicaban allí sus primeras lecciones en el arte de obtener alimento en un mundo que no admitía errores. No todas las heridas del pasado se desvanecen con el tiempo. Algunas quedan marcadas en el hueso como testigos silenciosos de una vida atravesada por el dolor. En el caso de Nandi, lo que se conserva de su cuerpo revela un historial de sufrimiento poco común en el registro arqueológico. Las marcas en su esqueleto reflejan no solo una existencia prolongada, sino una vida profundamente condicionada por múltiples traumas físicos. En algún momento de su juventud o adultez, sufrió una lesión devastadora en el lado derecho del cuerpo. El brazo quedó completamente fracturado y, aunque logró sanar, el resultado fue una extremidad atrofiada, delgada y visiblemente reducida. La parte inferior del antebrazo derecho estaba ausente por completo y el hueso restante presentaba un ángulo puntiagudo que ha llevado a algunos especialistas a considerar, aunque sin certeza absoluta, la posibilidad de que se tratara de una amputación deliberada y exitosa, quizás una de las más antiguas documentadas, lo más notable. Sin embargo, no es solo la gravedad de sus lesiones, sino el hecho de que sobreviviera a ellas durante tanto tiempo. Esta fractura, al haberse cerrado en una forma estable aunque deformada, sugiere cuidados posteriores y un largo proceso de recuperación. Las circunstancias que evitaron una muerte inmediata por hemorragia permanecen desconocidas, pero difícilmente pueden explicarse sin una intervención externa. Además de esta lesión mayor, Nandi recibió un golpe violento en el lado izquierdo del rostro, que fracturó su cráneo y alteró la forma de la cuenca ocular, afectando probablemente su visión en ese ojo. También se han identificado fracturas en el pie, así como daños en las rodillas y en una de las piernas, lo que debió de alterar notablemente su forma de caminar. A todo esto se suma otra lesión craneal, independiente de las anteriores, que también dejó una deformación evidente. Y por si fuera poco, el interior de ambos canales auditivos presenta crecimientos óseos anómalos, que indican algún grado de pérdida auditiva. Esta condición puede haber sido provocada por un traumatismo previo, aunque no se descarta una patología congénita conocida como hiperostosis esquelética idiopática difusa, DISH, por sus siglas en inglés. El orden cronológico exacto de estas heridas es incierto, pero su acumulación habla de un cuerpo castigado por los años y los accidentes. Lo que sí puede afirmarse con claridad es que ninguna de estas lesiones, y mucho menos su conjunto, habría sido superada en soledad. Nandi necesitó, y aparentemente recibió, asistencia, alimento y protección continuada. Alguien curó sus heridas, lo sostuvo en la recuperación y lo acompañó en su andar desigual.
en un tiempo sin anestesia, sin medicina estructurada. Su larga supervivencia solo es explicable a través del cuidado colectivo. El dolor y la supervivencia, entrelazados como hilos invisibles en la vida de Nandi, no fueron los únicos protagonistas de su historia. También lo fueron la adaptación, la resistencia y, tal vez, una cierta sabiduría ancestral del entorno. Aunque no existen pruebas concluyentes, algunos hallazgos arqueológicos sugieren que los neandertales pudieron haber recurrido a plantas locales con propiedades medicinales para aliviar el sufrimiento. En el Cidrón, al norte de la península ibérica, se ha identificado corteza de álamo incrustada en el sarro dental de un individuo neandertal. Esta planta contiene ácido salicílico, compuesto presente de forma natural y base del moderno ácido acetilsalicílico, conocido comúnmente como aspirina. Aunque se requiere más evidencia para confirmar su uso intencionado, esta presencia ofrece una pista sobre el posible conocimiento empírico que poseían acerca de su entorno botánico. En el caso de Nandi, la serie de heridas que cargó durante décadas, incluidas amputaciones, deformidades óseas, fracturas y pérdida parcial de la audición, contrasta profundamente con el hecho de que vivió hasta una edad estimada en unos 40 años. A pesar de su estado, su cuerpo muestra una estructura física sólida, semejante a la de otros individuos adultos de su especie. Esto indica no solo una adaptación exitosa a su condición, sino también una vida activa. Es posible que haya desarrollado técnicas propias para tallar piedra con una sola mano, o que haya sido dispensado de las tareas más extenuantes, como la caza mayor. La imagen tradicional del neandertal como un cazador de mamuts durante las glaciaciones se basa en contextos específicos. En Alemania, hace unos 125.000 años, se han encontrado evidencias de cacerías organizadas de elefantes de colmillo recto, animales que podían superar las 11 toneladas. La complejidad de estas acciones apunta a una planificación avanzada y una cooperación social destacada. Sin embargo, Nandi no vivía en esas latitudes, ni en aquel periodo. Las condiciones climáticas alrededor de la cueva de Shanidar, en la actual región del Kurdistán iraquí, no parecen haber sido extremas. El entorno, por lo que se ha podido reconstruir, probablemente se asemejaba al paisaje actual: montañas quebradas, valles amplios y estaciones marcadas. En este contexto, la dieta de Nandi y su grupo se sustentaba principalmente en presas más ágiles y menos monumentales. La mayoría de los restos faunísticos hallados en la cueva pertenecen a cabras salvajes, animales aún presentes en la región, que ascienden y descienden por las laderas con notable destreza. Cazar este tipo de presas exigía un conocimiento profundo del terreno. Es probable que los neandertales aprovecharan rutas de tránsito animal, emboscando desde puntos elevados o arrojando proyectiles con precisión. La frecuencia de estos restos permite además suponer una ocupación estacional de la cueva. Incluso hoy, los pastores locales guían sus rebaños hacia los valles en invierno y regresan a zonas más altas durante la primavera. Un patrón que tal vez ya se practicaba en tiempos de Nandi. En regiones cercanas, como el desierto sirio de Al-Qaum, se ha descubierto una punta de lanza de sílex aún incrustada en una vértebra cervical de un asno salvaje. El animal, probablemente interceptado mientras migraba hacia lagos estacionales, representaba una fuente importante de alimento para grupos como el de Nandi. Aunque insuficiente para cubrir necesidades prolongadas, los neandertales poseían cuerpos robustos y metabolismo acelerado. Su estilo de vida extremadamente activo requería un consumo energético muy elevado, posiblemente un 15% más que el del ser humano moderno. En climas fríos, se estima que podían necesitar hasta 7.000 calorías diarias. Para un grupo familiar de 10 personas, esto significaba cazar hasta 3 renos por semana. Tal exigencia energética los obligaba a aprovechar cada parte del animal: órganos,
médula, lengua, cerebro. Incluso los recursos más humildes, como larvas o insectos hallados bajo troncos o entre los restos de sus presas, seguramente formaban parte de su alimentación habitual. En esta economía de subsistencia rigurosa, no había espacio para el desperdicio ni para la delicadeza alimentaria. Cada fragmento comestible era vital para sostener una vida marcada por la necesidad, la resistencia física y la estrecha dependencia del grupo. A medida que los rastros arqueológicos se vuelven más nítidos, también se complejiza nuestra imagen de los neandertales. No fueron simples cazadores de carne, sino comunidades con dietas, saberes y tecnologías mucho más variadas de lo que antes se pensaba. En la misma cueva de Shanidar, donde se hallaron los restos de Nandi, otro individuo conocido como Shanidar III conservaba en el sarro dental microfósiles reveladores. No solo consumía carne de cabra o équidos salvajes, también formaban parte de su alimentación frutos como los dátiles, semillas silvestres y gramíneas como el beso. La recolección de estos diminutos granos exigía una dedicación intensa y metódica, implicando una organización del tiempo colectivo centrada en la obtención de calorías desde múltiples fuentes. Este elevado requerimiento energético, más que un obstáculo logístico, tuvo repercusiones estructurales en la organización de la vida cotidiana neandertal. Para mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, obtener suficiente alimento mientras criaban a sus hijos implicaba un esfuerzo constante. El modo en que estas comunidades evaluaban la capacidad de su territorio para sostener al grupo o las estrategias que desarrollaban para afrontar la escasez son cuestiones que aún se investigan. Algunos investigadores han propuesto que la alta demanda calórica, comparada con la de humanos anatómicamente modernos, más eficientes en términos metabólicos, pudo haber sido un factor que contribuyó a su declive en ciertas regiones durante los periodos más adversos del Pleistoceno. No obstante, lo que también queda claro es que los neandertales eran profundamente adaptables. Su dieta incluía no solo grandes mamíferos, sino tortugas, moluscos e incluso osos en hibernación. Para aprovechar tal diversidad de recursos, desarrollaron una variedad notable de herramientas. Además de las clásicas piezas de piedra tallada que tanto se han conservado, en contextos especialmente favorables, también se han hallado rastros de su creatividad técnica. En Italia, por ejemplo, se descubrió que mezclaban cera de abeja con resina de coníferas para adherir puntas de lanza a astiles de madera, calentando la mezcla al fuego. Un conocimiento práctico de materiales que anticipa rudimentos de la química. La madera, al descomponerse con facilidad, ha dejado un vacío en el registro arqueológico. Sin embargo, de forma ocasional, surgen excepciones. En el abrigo rocoso de Abric Romaní, al norte de España, una herramienta de madera dejó una huella con forma de paleta en el suelo arcilloso. Su función exacta es incierta. Utensilio culinario, pala rudimentaria. En Poggetti Vecchi, también en Italia, se encontraron los restos de 58 palos para excavar, usados probablemente para recolectar raíces y otros alimentos vegetales. Herramientas similares, sin duda, debieron formar parte del repertorio cotidiano de grupos como el de Nandi, y más célebres aún son las lanzas de Schöningen, en Alemania, que datan de hace unos 380.000 años, fabricadas con esmero y halladas junto a restos de caballos descuartizados, probablemente fueron utilizadas por proto-neandertales en emboscadas organizadas. Más recientemente, se ha descubierto otro objeto de madera, posiblemente un bastón arrojadizo, con una antigüedad de 300.000 años, que pudo haber servido para cazar aves u otras presas pequeñas. Mucho de lo que se conoce sobre los neandertales proviene de cuevas, cuya estabilidad geológica ha permitido la conservación de restos delicados, pero su vida no se limitó a esos refugios. En La Folie, Francia,
se halló lo que parece haber sido un campamento al aire libre. Una serie de agujeros de postes dispuestos en círculo rodeaban áreas con pruebas claras de talla lítica, carnicería y cocción, separadas entre sí, lo que indica una clara organización espacial de las actividades. Ejemplos similares aparecen en otros sitios. En Quebara, Israel, los desechos del día a día fueron agrupados en vertederos. En el Salt, España, se han hallado restos fecales quemados, una forma de gestión higiénica del espacio. En Abric-Romaní, incluso se han identificado posibles estructuras improvisadas dentro de la cueva, quizá refugios o separaciones internas. La escasez de restos orgánicos limita nuestra visión completa, pero lo que ha perdurado sugiere una capacidad sostenida para moldear y dar sentido al entorno, no solo habitarlo. Cuando los cuerpos regresaban exhaustos de la caza, quizá con la sangre aún caliente del animal sobre la piel, el regreso a la cueva no era solo un alivio físico. En espacios como Shanidar, el abrigo se convertía en refugio, hogar y quizá algo más, un lugar dotado de significado. Para Nandi, ese lugar en las montañas del actual Kurdistán no habría sido solamente una zona de descanso, sino un punto fijo en su mundo móvil. Oldi, entre paredes de roca y brasas encendidas, se tejía una forma de vida que incluía memoria, relación y permanencia. La capacidad de los neandertales para dotar de sentido al espacio y al objeto trasciende lo puramente utilitario. En Bruniquel, al suroeste de Francia, hace unos 170.000 años, un grupo de neandertales se internó más de 300 metros en una caverna fría, húmeda y sin luz natural. Allí, en la penumbra absoluta, construyeron una estructura circular con fragmentos de estalagmitas dispuestas cuidadosamente. Dentro de ese anillo se hallaron restos de fuegos encendidos sobre pequeños montículos de piedra. Si las dataciones y la interpretación del contexto son correctas, se trata de una manifestación sin precedentes de comportamiento simbólico, un acto ritual o expresivo en las profundidades de la Tierra, donde nada era accidental. Esta complejidad no se limita al espacio subterráneo. En Krapina, Croacia, y en Grotte des Reins, Francia, se han identificado elementos que podrían considerarse ornamentales, garras de ave y dientes perforados, posiblemente usados como colgantes o adornos personales. En las costas del sur de la península ibérica, conchas marinas fueron utilizadas como recipientes para mezclar pigmentos minerales, indicios claros de una forma temprana de arte matérico, y quizá lo más notable se conserva en 3 sitios españoles: Maltravieso, Ardales y La Pasiega. Allí, sobre muros de piedra, aparecen huellas humanas pintadas con ocre rojo, manchas simbólicas o paneles abstractos cuya datación sugiere una antigüedad anterior en al menos 20.000 años a la llegada del Homo sapiens a Europa. La impresión de una mano, los trazos de color, las formas enigmáticas, todo esto apunta con fuerza hacia los neandertales como autores. A través de estos gestos persistentes, lo que emerge no es solo una especie resistente, sino una especie capaz de imaginar, de representar y de dejar testimonio de sí misma más allá de la necesidad inmediata. A medida que la investigación avanza, los vestigios de un mundo compartido entre neandertales y Homo sapiens adquieren nuevos matices, borrando lentamente la frontera entre lo que alguna vez se consideró humano y lo que se creía ajeno. En La Pasiega, al norte de España, se han identificado figuras animales pintadas en paneles ya intervenidos por neandertales. Es posible que, miles de años después, recién llegados, Homo sapiens añadieran sus propias representaciones sobre estas paredes, enriqueciendo un espacio simbólico ya existente. El sentido de estas composiciones sigue siendo motivo de debate. Algunos especialistas han propuesto que la penetración profunda en cuevas como la de Bruniquel
donde neandertales construyeron estructuras circulares con estalagmitas y encendieron fuegos controlados, pudo haber estado relacionada con prácticas de caza, como la persecución de osos en hibernación. Pero lo que allí ocurrió trasciende lo puramente funcional. Sea cual haya sido el motivo original, lo que emerge es una mente capaz de abstracción, de memoria, de ritual. Aunque en la región de Shanidar no se ha documentado aún arte rupestre, sí existen indicios de pensamiento simbólico en el trato otorgado a los muertos. Algunas sepulturas sugieren intención, cuidado y un conocimiento del ciclo vital. En este paisaje, donde los neandertales como Nandi perseguían cabras salvajes o recolectaban semillas silvestres, es muy probable que se cruzaran con otros seres humanos. Algunos de estos encuentros habrían sido con otros neandertales, pero otros con miembros de una especie distinta, el Homo sapiens. Según las dataciones actuales, Nandi vivió entre hace 40.000 y 55.000 años, un periodo que coincide con la expansión de grupos humanos modernos fuera de África. Gracias al análisis genético, hoy sabemos que estas poblaciones no solo se encontraron, sino que también se mezclaron. Todos los humanos actuales con ascendencia no africana portan una porción del genoma neandertal, señal inequívoca de cruces reproductivos exitosos. Dado el lugar y el tiempo en que vivió, es plausible que los genes de Nandi o de sus parientes más cercanos formen parte de ese legado. Incluso algunas poblaciones africanas, mediante migraciones posteriores, conservan una fracción menor de esta herencia. Estos hallazgos desafían la visión tradicional que coloca a neandertales y Homo sapiens como especies completamente separadas. En realidad, parecen haber formado parte de un continuo evolutivo, compartiendo rasgos biológicos, entornos y, al menos en ciertos momentos, lazos familiares. Si Nandi llevaba en su interior material genético de Homo sapiens, el fenómeno era recíproco. Los sapiens también absorbieron rasgos neandertales, no solo en su biología, sino quizá en costumbres y herramientas. Las interacciones entre ambos grupos fueron múltiples y complejas. Algunas habrán sido cooperativas, otras conflictivas. En el caso de Shanidar III, el individuo cuya dieta incluía vegetales silvestres se encontró una herida profunda en una costilla. El hueso muestra signos de curación parcial, como si se hubiera intentado cicatrizar en torno a un objeto extraño, posiblemente la punta de una lanza, a diferencia de Nandi, que sobrevivió durante años a sus múltiples lesiones. Shanidar III murió poco tiempo después. No se conoce la identidad del agresor, pero la posibilidad de que se tratara de un episodio de violencia intergrupal no puede descartarse. La coexistencia de neandertales y Homo sapiens en el mismo territorio dejó una huella profunda, no solo en los estratos de sedimento o en los pigmentos sobre la piedra, sino en los propios genes que circulan hoy en los cuerpos humanos. Desde esa perspectiva, Nandi no pertenece solo al pasado, también forma parte de nuestra historia más íntima, a pesar de haber sobrevivido a lesiones graves, limitaciones sensoriales y una vida marcada por la adversidad. Nandi parece haber encontrado su final bajo el peso mismo del refugio que lo cobijó, un derrumbe en la cueva de Shanidar. Este tipo de deslizamientos aún representan un peligro en el yacimiento hoy en día, lo que refuerza la hipótesis de una muerte accidental. Pero lo más trascendente no fue cómo murió, sino cómo fue tratado tras su muerte. Cuando Ralph Solecki excavó Shanidar en los años 50, la idea de que los neandertales enterraran a sus muertos era motivo de escepticismo. Sin embargo, los hallazgos revelaron algo notable: un esqueleto en posición fetal, Y junto a él, otros 3 individuos tan cercanos que sus huesos se entrelazaban. La coincidencia de 4 muertes accidentales en el mismo punto resulta improbable. Todo apunta a una disposición deliberada. En 2017, arqueólogos regresaron al lugar y encontraron un quinto entierro.
en una depresión natural, con la cabeza apoyada sobre una piedra. El sedimento oscuro que lo rodeaba contenía restos vegetales, lo que reavivó la antigua hipótesis de Solecki sobre la posible colocación de flores. Junto al cuerpo también se halló una herramienta de piedra en la mano izquierda, tal vez colocada con intención simbólica o como objeto personal. Estos indicios, la posición del cuerpo, la materia orgánica, los objetos asociados, reflejan un comportamiento funerario complejo. Aunque el debate sobre la dimensión simbólica de estos gestos continúa, es evidente que no fueron meramente funcionales. En ellos se adivina una forma de pensamiento que reconoce la pérdida, que recuerda y que, quizá, honra. A través de Nandi y los suyos, los neandertales no se revelan como criaturas primitivas, sino como miembros de una humanidad profunda, capaz de compasión, de cuidado y de memoria. En la penumbra de Shanidar, esos gestos aún perduran. Nandi no fue una excepción. Fue un reflejo, en sus huesos quebrados, en las huellas de su comunidad, en los restos de herramientas y fuego, se revela una especie que sintió, pensó y cuidó. Los neandertales no fueron un desvío evolutivo, sino una rama viva del árbol humano, cuya savia aún fluye por nuestras venas. Hoy, desde la distancia de milenios, los miramos no como otros, sino como nosotros, resilientes, complejos, profundamente humanos, y en las cavernas de Shanidar, entre roca y silencio, aún resuena el eco de esa humanidad compartida que nunca se extinguió del todo.